Bueno, vamos a resolver este ejercicio que dice que escribamos en forma de vector cartesiano la siguiente fuerza, que es de 500 newtons. Cuando en el video, hemos hecho dos videos anteriores de este tema, hemos resuelto viendo la proyección de la fuerza que nos ayuda a sacar los ángulos para las componentes o con los ángulos directores. Los ángulos directores los vamos a utilizar o la fórmula esta, de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1 cuando tengamos los cosenos directores. También sabemos que f de x sobre f es igual al coseno del ángulo, f de y sobre f es igual a coseno del ángulo beta, y f de z sobre f es igual a coseno de gamma. ¿Sí? Entonces, estos dos los vamos a utilizar cuando tengamos los ángulos directores. Los ángulos directores son aquellos que van desde los ejes a la fuerza. Entonces, si aquí tenemos que van del eje a la fuerza, podemos utilizarlos. Pues vemos el primero. Coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa. Alfa es el que se relaciona con el eje de las X. Si vemos, este es el eje de las X y va al vector. Pero recuerden que en el último video dijimos que los ángulos se miden desde el eje positivo hasta la fuerza. Es decir, y los ejes pueden medir los ángulos pueden medir hasta 180, o sea, son 180 grados de lado a lado. Entonces, si este mide 160, ¿cuánto mide? 120. Este es el que tenemos que tomar. ¿Por qué tenemos que tomar este? Porque va desde el eje positivo hasta la fuerza, no podemos tomar este. ¿Sí? Por ejemplo, este de z. Si nos hubieran dado z, esta línea que estoy pintando es el eje negativo de los z. Si nos hubieran dado este ángulo desde el eje de las z hasta la fuerza, ese no lo podemos usar. Sí nos puede servir para orientarnos, pero no lo podemos utilizar porque tiene que ir del lado positivo del eje a la fuerza. En este caso, va del eje positivo. Recordemos que hacia donde va la letra va el sentido positivo del eje, desde el eje positivo hasta la fuerza. Entonces, coseno de 120 más coseno cuadrado de beta, que es el eje, es el que está relacionado con y. Ese lo desconozco, no sé cuánto mide. Entonces tengo una incógnita, que es beta. No sé cuánto mide el ángulo de y a la fuerza. Más coseno cuadrado de gamma. Gamma es el que está relacionado con z, que es 60 grados y va del lado positivo al eje. 60 grados, eso es igual a 1. Entonces, mi incógnita es esta. Tengo que quitarle el coseno y tengo que quitarle estos dos y para que se quede solo. Tengo que dejar beta despejado, todo lo tengo que mandar para el otro lado. Siempre primero se quita lo que esté separado con un signo a la izquierda o a la derecha. Aquí no vemos que esté separado ni que haya un paréntesis o algo. Entonces
Primero hay que quitar lo que está a la izquierda o a la derecha separado con un signo. Aquí vemos que hay un signo y aquí tenemos otro signo. Entonces, esos dos términos, este y este, los paso del otro lado restando. Este es positivo, pasa a negativo, este es positivo, pasa a negativo. Entonces nos va a quedar coseno cuadrado de beta es igual a 1 menos coseno cuadrado de 120 grados menos coseno cuadrado de 60 grados. Para quitarle el cuadrado a este, le tengo que aplicar una raíz. Si le aplico la raíz a coseno cuadrado, me va a quedar coseno de beta, ¿sí? Pero si le aplico raíz a este lado de la igualdad, se lo tengo que aplicar también a todo lo del otro lado. Entonces lo que hice fue aplicar raíz para quitar el cuadrado, pero aplico a ambos lados de la igualdad. Entonces coseno de b me va a dar raíz de 1 menos coseno cuadrado de 120 menos coseno cuadrado de 60. Y eso me va a dar 0.707. 0.707. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Quitarle el coseno al beta para que me quede beta solo. Entonces le aplico coseno a la menos 1, que es coseno inverso. Este tiene, aquí está, bueno, en el otro ejemplo lo hice diferente, pero es lo mismo. Le estoy aplicando una propiedad de las potencias que es, por ejemplo, x a la 2 por x a la menos 2 es 2 menos 2, se suman las potencias, 2 menos 2 es 0 y x a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Todo el número elevado a la 0 potencia es 1. Entonces coseno a la menos 1 por coseno a la 1 me va a quedar coseno a la 0. ¿Sí? Le voy a escribir coseno a la 0 de beta. Pero si le apliqué coseno a este lado, también a este lado. ¿Sí? De este lado me va a quedar 1, coseno a la 0 es 1. Y 1 por beta, pues es beta. Y me va a quedar coseno a la menos 1 de 0.707. Y ahí voy a sacar ya lo que vale el ángulo. En la calculadora científica le ponemos shift coseno de 0.707, que es el coseno inverso, para sacar un ángulo. A ver. Y nos debe de dar 45. Beta es igual a 45 grados. Entonces ya sabemos que beta mide 45 grados y beta es el ángulo que va desde el eje positivo de las y hasta la fuerza, hasta mi vector. Entonces este mide 45 grados. Vemos que el vector, si lo tuviéramos así, tuviéramos los ejes así, ¿sí? Este es el eje Z, este es el eje Y, este es el eje X. Vemos que el vector va hacia allá. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que no mide 45, mide más de 45, porque está fuera del cuadrante. Entonces, dijimos que de aquí a aquí mide 180. 180 menos 45 es igual a
135 grados. ¿Sí? ¿Y esto cómo vamos a saber cuando mide más? Bueno, pues cuando esté de lado, se brinque digamos, estos ejes. Vamos a saber que va a pasar de los 90 grados. Entonces, por ejemplo, si este es el origen y mi vector está hacia allá, o sea, hasta afuera, obviamente no puede medir 45 grados. Está fuera de los 90, pasa de los 90. Entonces vamos a restar 180 menos 45 y nos va a dar 135. Ahora sí, cuando ya tengamos el valor de alfa, mide 45, pero de acá, del lado negativo, de las yes. De aquí a aquí mide 45. Y de aquí a acá mide 135. ¿Sí? Ahora, sabemos que coseno es igual a f de x sobre f. Si yo lo quiero escribir de esta forma, f de x la componente de x es igual a coseno por f. Este está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Esto es lo mismo que esto. De hecho, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, f es igual a f coseno de alfa, que alfa mide 120 grados, más f coseno de beta. ¿Beta cuánto valía? 135. Más f. Aquí f, ¿cuánto vale f? De una vez lo vamos a poner. 500. 500. ¿Coseno de cuánto? ¿Dónde está? De 60. ¿Cuánto nos va a dar? 500 coseno de 120. Nos va a dar menos 250. F es igual a menos 250 en I. Y luego 500 coseno de 135, también nos va a dar negativo. Menos 353.55. Y por último, más 500 coseno de 60. Coseno de 60.5 por 500 es 250. Aquí es J y acá es K. Entonces, vean, eso también lo podemos sacar con, por ejemplo, este de 120, si le ponemos 500 coseno de 60 también me va a dar. Nada más hay que interpretar un poquito diferente las cosas. Por ejemplo, menos 250 y esa es mi componente en X. Es esta componente. Hasta acá. ¿Sí? De aquí a aquí. Hasta donde llega esta línea. Esta componente es negativa porque va en sentido contrario hacia donde está la letra. Recordemos que hacia donde está la letra son los positivos. Ahora, también lo podíamos sacar con el coseno de 45, nada más había que cambiarle el signo. Es lo mismo. En este caso, menos 353.55. ¿Dónde está? Menos 353.55 es en Y es negativo. Es esta componente. Y por último, la de 250K es positiva. Es esta componente, que es paralela a esta. Y ya tenemos, esta es la forma en que se saca.
Para verificar si estamos bien, pues podemos sacar la magnitud del vector cartesiano, que es elevado al cuadrado, sumarlo y sacarle raíz de 250 al cuadrado más 353.55, aquí se ponen todos positivos, más 250 al cuadrado, y eso nos da 499.997, que es 500. Y lo que les decía ahorita, por ejemplo, si el coseno de 120 lo hubiera sacado con 60 grados, o sea, en vez de poner 120, poner 60, nos va a dar lo mismo. 500 coseno de 60, 250. O 500, que el que habíamos sacado era 45. Coseno de 45. Y nos da 353, nos da lo mismo. Pero aquí, sacándolo con 120 y con 135, ya nos da directamente el signo. Si lo hubiéramos sacado con 60 y con 45, lo único que habría que hacer era cambiarle el signo a las componentes dependiendo hacia dónde iban. Esta va hacia atrás, de aquí para acá son positivos, de aquí para allá son negativos, de aquí para acá son positivos y de ahí para allá son negativos. Entonces nos debería de haber salido igual si lo hubiéramos hecho así. Entonces nos vemos en el siguiente ejercicio.